redenominarse los programas, que antes eran ya famosos en esa época, programas verticales, y empezaron a denominarse estrategias sanitarias. Dentro de estas está la estrategia sanitaria de inmunizaciones. No veo todavía, Diana, no abre, ¿no? ¿Todavía? Sí, doctor, ya lo logro ver. Compañeros, ¿ustedes pueden ver las diapositivas? Sí, sí, doctor, sí se ve. Ya, entonces, todavía, y yo no. Bueno, entonces vamos a pasar a la tercera que tienes ahí en... Yo no la estoy viendo. La tercera. Voy a volver a compartir, si no, usted me indica. No, el problema parece que es con mi celular. no se ven las diapositivas. No se ven, ¿no? No, doctor. Hola. ¿Se está viendo ya? Hay 97, doctor. Para ver si Doctor. alguien... Pero se ve la diapositiva, porque a mí lo que me preocupa es que no se vea. Ahorita no se ve la diapositiva, doctor. No se ve la diapositiva, doctor Becerra. Sí, la alumna Ramírez está subiendo. Ajá. Ya se ve, doctor. Ahí ¿Ahora? está, recién. Se ve, Ahora se sí. ve. La siguiente, por favor, Diana, y hasta la tercera, por favor. Entonces, habíamos hablado así someramente de que había cambiado de nombre y que desde el 2004 se llama estrategia, la tercera, por favor, Diana. Exactamente. Entonces, desde el año 2004 ya se aparece como Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización, ¿no? La siguiente, para
dar, digamos, la importancia que tiene la estrategia de inmunizaciones. La siguiente, Diana, por favor. Vamos a ver nosotros que tiene, digamos, un conjunto de áreas que justifican la importancia de la vacuna. Desde el punto de vista de la ética y los derechos humanos, porque evitan enfermedades graves. Las vacunas no son para enfermedades simples, sino son para enfermedades que podrían ser mortales. De ahí la importancia de la vacunación. Y no solamente producen muerte, sino severas discapacidades cuando las personas las tienen. Diana, la siguiente, por favor. Y también produce gran muerte. Se habla de que anualmente se evita en el mundo de 2 a 3 millones de muertes por el hecho de la vacunación. Y disminuye también enormemente la discapacidad. Una antes. Desde el punto de vista económico, también se justifica el uso de las vacunas porque disminuyen bastante los gastos en salud, disminuye la pobreza, por lo tanto, incrementa la productividad de los trabajadores al tener menos enfermedad, mejora la educación, mejora la inversión pública y genera un impacto positivo en la demografía. Hasta hace no muchos años, nosotros teníamos tasas muy altas, por ejemplo, de mortalidad infantil. Y esto hacía que digamos, la estructura de la pirámide poblacional se mantenga de una forma determinada por la gran cantidad de muertes que había en ambos extremos. Normalmente deberían morir más personas mayores, pero en este caso morían casi igual en proporción las personas mayores de 60 años que los menores de 5 años. Por lo tanto, tenía una incidencia importante en la demografía. En general, se dice que las vacunas o la inmunización en general es la actividad de salud público de mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los últimos 2 siglos. Para que vean la importancia de todo el proceso de inmunización. Es la actividad de salud pública de mayor costo-beneficio y costo-efectividad. No vamos a entrar, digamos, a las exquisiteces de estos dos conceptos, pero en general podemos decirle que es la proporción entre el costo que se tienen vacunas versus lo que se recupera en esa inversión que se hizo en vacunas, comparado o si se le da un costo a, por ejemplo, a los días de enfermedad de una persona que ya no las tendría, o las muertes, digamos, si se pudiera valorizar también. ¿Ya? Entonces, es la actividad de salud pública más de mayor repercusión desde el punto de vista económico en los últimos 2 siglos. Tan así que para que tengan una idea digamos, del valor de esto, que en la década del 2011 al 2020, un estudio que he revisado, se utilizó una metodología que permitió estimar que los costos evitados durante esa época fueron alrededor de casi 700.000 millones de dólares, que es 26 veces lo que se gasta al invertir en inmunizaciones. O sea, meten uno y sacan 26. Es un tremendo negocio la vacunación para, digamos, desde el punto de vista del desarrollo de un país. Y se ha proyectado que para la época que sigue habrá digamos, un ahorro
de 828 mil millones de dólares, que es 20 veces lo que se gastará en esa década en vacunas. Ahora, si se monetizara los costos de la muerte, esta cifra ya no sería ni 26 ni 20, sino 50 veces lo que se estaría gastando en salud. O sea, lo que se ahorra es 50 veces mejor que lo que se gastaría. ¿Bien? Por lo tanto, esta inversión en vacunas puede estar a la par que una inversión, por ejemplo, en educación básica, como un instrumento de crecimiento económico y desarrollo. Entonces, es para que vean ustedes en términos económicos la importancia de la vacunación. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros, para cuando hablamos de inmunizaciones, tenemos que tomar en cuenta la norma técnica 141 que se digamos, elaboró en el año 2018 y que se aprobó con la resolución ministerial 719. La siguiente, por favor, Diana. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta norma? En primer lugar, el objetivo es establecer un esquema ordenado y cronológico de la vacunación que debe ser de cumplimiento obligatorio en todo el país, a nivel de instituciones públicas y de instituciones privadas. La siguiente, Diana, por favor. Nos está viendo. Y los objetivos específicos de la norma que acabamos de mencionar, la 141, que es la que regula todo el proceso de inmunizaciones en el país, los objetivos específicos son definir los criterios técnicos que rigen las acciones de vacunación a la población susceptible. Esta población se agrupa en algunos grupos, valga la redundancia, para, digamos, poder ordenar el tema de la programación y el tema de los resultados. Hay un grupo de menores de 5 años, mayores de 5 años, mujeres en edad reproductiva, gestantes y adultos mayores. Entonces, el otro objetivo específico de la norma es establecer las pautas administrativas para el trabajador de salud. O sea, ¿cómo es que nosotros los trabajadores de salud vamos a actuar cuando tengamos la responsabilidad de hacernos cargo de esta estrategia? Ahora sí, recién la que estamos viendo aquí en la pantalla. Entonces nosotros en general en esta presentación no vamos a hablar de vacunas desde el punto de vista técnico, de qué tipo de componente tiene, dónde se tiene que aplicar, etcétera, etcétera. Eso lo van a ver ustedes en pediatría. Aquí nosotros vamos a hablar fundamentalmente de las cosas del tema de inmunizaciones desde la mirada de salud pública, es decir, cómo se organiza la estrategia, qué elementos deben incorporarse en la capacitación, en la programación, el financiamiento, en la ejecución, en el registro de información y en la supervisión y evaluación de esta estrategia. Entonces, muy poco nos vamos a referir a temas, digamos, técnicos referidos a las vacunas. Ya para eso ustedes tienen otros cursos. La siguiente, por favor. Hay una diapositiva de organización, Diana. Entonces, ¿cómo se está organizada la estrategia? La estrategia depende en el nivel más operativo de las DIRIs, direzas o jerezas, ¿no? Cuando estamos hablando de establecimiento.
que a su vez dependen, desde el punto de vista funcional, de la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones. Y esta a su vez depende de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, que depende del Viceministro de Salud Pública. Entonces, esa es, digamos, la organización de la estrategia. Está, digamos, en el nivel más operativo, depende de la DIRIS, o DIRESAS, o GERESAS, dependiendo de cómo sea la estructura del gobierno regional. Pues, en la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones, DIGIES y Viceministerio de Salud Pública. Pero también desde el punto de vista técnico, tiene su organización en comités técnicos, que a nivel nacional tienen dos tipos de comités. El comité de expertos, que tiene determinadas funciones, pues fundamentalmente hacer, digamos, recomendaciones desde el punto de vista técnico sobre la incorporación o salida de una vacuna, la modificación en el uso de una vacuna, etc. Y también hay un comité consultivo que es más de tipo político. Y el comité técnico a nivel regional, que se conforma en cada gobierno regional y que es el responsable fundamentalmente ya de la parte operativa, de, digamos, organizar el programa en cada gobierno regional y ejecutar en base a la programación que tengan en cada uno de los departamentos, provincias y distritos. La siguiente, por favor. Entonces habíamos mencionado que nosotros íbamos a hablar de la organización, pero también vamos a hablar del componente de capacitación que debería incluir esta estrategia. Y bueno, se ha establecido en esta norma técnica que al menos 40 horas anualmente debe capacitarse al personal encargado de inmunizaciones en los gobiernos regionales en los siguientes temas. 1, esquema de vacunación, criterios de programación, estrategias y tácticas de vacunación, mecanismos de administración de vacuna, fundamentalmente el manejo de cadena de frío, que es, digamos, uno de los problemas más potencialmente peligrosos en esta estrategia, que es una inyección segura, manejo y seguimiento de los eventos severos atribuidos a la vacunación, los famosos ESAVIS, que, digamos, de ser muy frecuentes, pondrían en riesgo la repercusión social que tienen las vacunas. O sea, ninguna madre le cae bien que hayan niños que tengan muchas complicaciones, con muchos efectos adversos con las vacunas. El tema del manejo de residuos sólidos, que fueron tan importantes durante, sobre todo, y que se han visto ahora muy cercanos durante la jornada de vacunación para el COVID. El manejo de situaciones de crisis de vacunación, que también hemos tenido bastantes en esta última pandemia. El tema del sistema de información, que es algo que es fundamental para poder tomar buenas decisiones con respecto a varios temas del proceso de vacunación, dentro fundamentalmente de la programación. Si no hay un buen sistema de información, no hay un buen registro, entonces nosotros no vamos a saber, digamos, con precisión cuántas personas ya hemos vacunado y cuántas personas nos faltan por vacunar. Cuántas han completado su esquema y cuántas no han completado su esquema. Y entonces toda la programación, la planificación de este proceso de
sería sobre bases poco realistas y por lo tanto incurriríamos en gastos inadecuados y en varios problemas que tienen que ver con el manejo de esta estrategia. Otra cosa que hay que establecer en el tema de capacitación es el cierre de brechas. Hay que identificar oportunamente qué vacuna no se está coberturando adecuadamente para establecer las estrategias adecuadas para, digamos, recuperar el terreno perdido. Pero otra cosa final en tema de la vacunación es el tema de la supervisión. ¿Cómo evaluamos los indicadores del proceso de inmunización? ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos yendo mal? ¿Ya? Entonces, eso hay que enseñarle a la gente que está trabajando en inmunizaciones. La siguiente, por favor, Diana. Entonces, incluido dentro de todas las cosas que hemos mencionado, dentro de las 40 horas anuales que deben recibir por lo menos cada persona que trabaja en inmunizaciones, hay algunos conceptos que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, qué cosa es una vacuna, ¿ya? Entonces eso, como les he dicho, no vamos a entrar en los temas muy técnicos, pero sí, por ejemplo, lo que es la vacunación, ¿no es cierto? La vacunación comprende a todos los procesos desde su producción, transporte, almacenamiento, distribución, preparación, manipulación y concluye en la administración. Todo este conjunto de tareas que implica la vacunación tienen que ser hechas muy planificadamente, ¿ya? Porque si no, nosotros podemos tener problemas en el resultado final, que es conseguir un niño protegido, un niño con un esquema completo de vacunación. En cualquier partes, en el transporte, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que para la primera vacuna contra el COVID que llegaron, que eran vacunas Pfizer, que tenían que estar a una temperatura muy, muy baja? Entonces, el tiempo que se tenía entre sacarlo de la cadena de frío y llevarlo al punto de vacunación tenía que ser un tiempo corto. Por lo tanto, esta vacuna Pfizer, en el comienzo, se descartó para usarse en las zonas más rurales del país. Entonces, pero si es que no se tendría en cuenta, por ejemplo, ese tipo de cosas en el proceso de vacunación, que es el concepto que hay que tenerlo claro, entonces podríamos tener problemas en el momento de contar con la vacuna en el lugar y en el tiempo oportuno. El tema aunado a este concepto de vacunación va el concepto de vacunación segura, ¿no es cierto? Que implica que todas estas tareas que hemos mencionado tienen que estar protocolizados. O sea, para cada una de las tareas que hemos mencionado tiene que haber un protocolo, de tal manera que no se ponga en riesgo la aplicación de la vacuna. Y otro concepto importante es el niño con vacuna completa, ¿ya? Que es el niño o niña que ha recibido todas las vacunas que están en el esquema de vacunación nacional para la edad que él tiene en el momento. Si es de 1 año, si es menores de 1 año o menores de 5 años. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta estos conceptos. El otro concepto importante es el concepto de esquema de vacunación, que cada año tiene que irse aprobando con una
una resolución ministerial porque se va actualizando. Si bien la norma técnica es del 2018, el esquema a veces puede tener algunos cambios y si no lo tiene igualmente hay que, digamos, que sacar una norma de actualización. También hay que mencionarles cuáles son las enfermedades que son prevenibles por vacunación en el país. Y mencionar que en el país tenemos probablemente uno de los esquemas de vacunación más completos de América. Contamos nosotros con 17 vacunas. El concepto de SARS-CoV hay que tenerlo muy claro, que es una complicación, un evento adverso a la misma vacuna. Y cuando es un SARS severo, ¿no? Entonces, estas definiciones son parte del proceso de capacitación al que debe estar sometido todo personal que trabaja en inmunización. La siguiente, por favor. En este punto ya, Diana, programación, entramos a el tercer concepto de lo que se va a conversar hoy día, ¿no es cierto? Que hemos visto primero organización, segundo capacitación, y ahora estamos viendo programación. Es importante todos estos conceptos para ustedes en este curso de salud pública, porque ustedes van a ser los responsables cuando vayan a su cerebro del establecimiento probablemente, y ahí entonces ustedes tienen que liderar este proceso de vacunación. Y nosotros, o hay una tendencia a dejar que la enfermera se responsabilice totalmente de este tema, y no es así. El médico tiene que liderar el proceso, pero para liderarlo tiene que conocerlo. Y tiene que conocer no solamente el tema técnico, sino el tema administrativo y el tema desde el punto de vista de salud pública. Las enfermeras son muy buenas desde el punto de vista operativo, pero los médicos tienen que tener una mirada panorámica, una mirada, digamos, más de incidencia en la salud pública. Entonces, para esto es que nosotros, la universidad también está haciendo este enfoque de capacitar a sus egresados con una mirada de salud pública, ¿no? Entonces, cuando hablamos de programación, tenemos que hablar de criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios para, primero, tener en claro cuál es la población objetivo? ¿Sí? La población objetivo es un grupo de edad, un grupo poblacional que va a ser atendido y que este grupo está en función al tipo de vacuna y al número de dosis que requiere esta persona. Y esto para garantizar su protección o inmunización. Entonces, nosotros cuando queremos programar, el primer dato que tenemos que tener claro es cuál es la población objetivo. Y a veces desde el comienzo hay una confusión con esto. La población objetivo no es la población total, siempre. A veces puede ser, pero no necesariamente. Entonces, paso número 1 es definir cuál es nuestra población objetivo. Vamos a vacunar a todos los niños menores de 36 meses. Ya, esa puede ser nuestra población objetivo, pero de repente no es el 100% de la población, sino el 80% de la población. Entonces, esa sería la población objetivo. ¿Ok? Entonces, acá vamos a enseñarles un cuadro donde se establece los grupos de edad en la primera columna,
el tipo de vacuna en la segunda columna, en qué presentación viene la vacuna, porque hay vacunas que vienen un vial, una vacuna, pero hay unas que vienen, por ejemplo, la BCG, que trae, es un frasco con 10 dosis. Y así hay también otra vacuna, como la DPT, que también trae 10 dosis. ¿Cuántas veces se va a usar? Es el otro dato que hay que saber. Una, dos, tres veces. Y para qué porcentaje se basa la programación. Vamos a programar el 100% de la población objetivo. Tenemos los recursos para programar toda la población objetivo. O no vamos a poder y programamos lo que realmente podemos hacer. Y en función de eso se obtiene se saca más o menos la cantidad de vacunas que se van a requerir para el periodo determinado. Siempre se hace con una anticipación determinada y se piden vacunas para el año siguiente, ¿cierto? Entonces, pueden salir datos de requerimiento, de programación, que a veces son diferentes que los datos de programación. La siguiente, Diana, por favor. Estamos dos atrás. Diana. Creo que se olvidó. ¿Bien? Bien. La siguiente y la siguiente. Diana. Sí, doctor, un momentito, por favor, que creo que he dejado de compartir. Medio raro el archivo, ¿no? Diana. Tengo problemas para cargar. Aquí no se ¿Mm?
Ya, ahora sí se ve. No, Sí se ve bien, mamá. ahora sí. Ya se ve en la pantalla. Ya se ven los Ahora sí. cuadros. Ajá. Está bien, entonces esa era la segunda, eso es lo que le llamaba, que después de la población objetivo, pasábamos a ver lo anterior, no lo han visto sus compañeros, ya, ahí está ese paso, cómo se determinan primero los grupos poblacionales, menores de un año, recién nacidos, después el tipo de vacuna, la forma de presentación de la vacuna, y ahí aparecen vacunas que, por ejemplo, que vienen en monodosis, pero hay otras que vienen en 20 dosis o 10 dosis, y también hay que tener en cuenta la cantidad de uso, o sea, cuántas veces se van a aplicar esas vacunas, y la programación, si se va a programar al 100%, al 80%, al 50%, como aparece ahí en la columna número 5, en donde dice programación, y después hay que tomar en cuenta la población, ¿cierto? La población ahora se está tomando en cuenta el padrón nominal, no sé qué sea, digamos, un documento o una base de datos que se hace en base a la información que se obtiene de los niños que viven en una zona determinada, en base a los registros que hace la municipalidad correspondiente. Y ahí se tiene cada niño con su respectivo nombre, ¿no? Por eso se llama padrón nominal. Y la vacuna programada, que es la que finalmente lo que se va a tener, cuántas vacunas vamos a tener que adquirir o comprar o pedir, dependiendo del nivel que nos corresponda, para el año subsiguiente. La siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? Entonces, decíamos que entonces ya se hace el consolidado. En esta tabla ya se consolida esa tabla que vimos en la página anterior, se consolida vacuna por vacuna en esta tabla de acá. Y al final va a salir una programación que puede ser diferente al requerimiento, ¿ya? Porque en la programación se estima el total de vacunas en base a población y a tipos de vacunas y a forma de presentación, pero el requerimiento se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, que hay que descontar el stock que está en el establecimiento. Yo puedo necesitar para el año, ahorita estamos en el 22, para el año 2023, digamos, 10.000 vacunas BCG, pero si tengo que ver mi stock, si tengo 2.000 vacunas, entonces ya no voy a pedir las 10.000, sino pediré solamente 8.000. Entonces, es diferente la programación y el requerimiento. La siguiente, por favor, Diana. Estamos viendo digamos, con las correcciones correspondientes que debe tener el requerimiento final. La siguiente, por favor. Y vemos, bueno, primero esas fotos donde se ve la sacrificada labor que tienen que hacer nuestras enfermeras, usando ríos, acequias, para llegar a los lugares más recónditos con la vacuna, y eso es lo que hay que hacer siempre. Y en esta diapositiva también se ve, porque hay una diferencia entre lo que se puede programar y lo que finalmente se va a tener que aplicar, ¿no? En todos los casos hay una diferencia importante de un año con respecto al otro. Uno podría decir, bueno, si el año 2017 vacunamos a 458.000 niños, en el año actual vacunaremos una cantidad por lo menos igual o mayor.
y no siempre es así, ¿no? Entonces, esa diapositiva es para que ustedes tengan una idea de que hay que ser muy finos en el tema de la programación. Es una tarea importante dentro de las tareas que tenemos en el programa de inmunización. Lo siguiente, Diana, por favor. Otro tema importante es el financiamiento. Lo siguiente. Entonces, aquí en el financiamiento básicamente tienen que saber que hay cosas que siguen concentradas en el nivel nacional y otras que ya les corresponde hacer al nivel regional. La siguiente diapositiva. Todo el tema de las compras nacionales de vacunas sigue concentrado en el nivel nacional. Y el gobierno nacional tiene la responsabilidad de asegurar el presupuesto para la operatividad de las actividades de vacunación. Y lo hace a través de los programas presupuestales, a través de diferentes fuentes de financiamiento. Entonces, y el nivel regional, así es, ok. El nivel regional es el nivel operativo, ¿no? Entonces, ¿en qué se gasta cuando hay vacunación? Se gasta, por ejemplo, en personal, se gasta en materiales, en insumos médicos, movilidad local, combustible, pasajes, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la cadena de frío, los insumos de bioseguridad, el tema de la distribución de vacunas, insumos médicos y materiales a los establecimientos de salud. Todo esto de acá es cubierto por los programas presupuestarios. Entonces, hay que, cuando hagamos el tema del presupuesto para nuestras jornadas de vacunación, hay que tener en cuenta todas estas cosas de acá. En qué se va a gastar para cargarlo al programa presupuestal correspondiente. Y ahí aparecen varios programas. No solamente está cargado en uno, sino, por ejemplo, el tema para vacunas de recién nacidos tendrán que cargarlo al programa Salud Materna Natal, para la población, digamos, de riesgo de VIH a ese programa correspondiente, ¿no? Entonces, cada programa presupuestal también tiene su presupuesto específico para el tema de vacunas. La siguiente. Ahí es una diapositiva para que vean la proporción, más o menos cómo está distribuido el presupuesto entre el gobierno nacional, y que aparece en rojo, y el presupuesto regional que aparece en más oscuro. Entonces, ha ido cambiando las proporciones en cantidad total y en porcentaje, ¿no? Actualmente el porcentaje que le corresponde al presupuesto regional ha ido aumentando. Siguiente. Aquí estamos viendo lo siguiente, en una metafísica de que es un niño con vacuna completa. Cómo se financia, cómo le llega la plata a esta actividad de vacunación. Estamos viendo departamento por departamento cómo se ha logrado el avance anual de esta metafísica, ¿no? Niño con vacuna completa. ¿Qué es un niño con vacuna completa? Pues recibimos todas las vacunas para lo que le corresponde. Y vemos que, por ejemplo, en San Martín es el que está encabezando la producción con 90.7%, y el último en Madre de Dios con 8.9%. Es lo que ha ejecutado del presupuesto de vacunación en sus respectivos ámbitos. Se programó una cantidad, pero han ejecutado otra. La siguiente. Aquí hay otra metafísica, cómo se ha
cómo se ha ejecutado el presupuesto en estos departamentos, ¿no? Entonces, básicamente, para que tengan una idea de el tema del financiamiento por cada meta física, en este caso, niño con vacuna completa. Ahora entramos ya a este tema de la ejecución, que es otra parte de lo que dijimos que se iba a conversar ahora. Nosotros estamos viendo varios puntos de organización, financiamiento, por ejemplo, y ahora vamos a ver la ejecución. Y cuando hablamos de ejecución, hay que hablar fundamentalmente de dos tipos de actividades que se hacen dentro del proceso de inmunización. El primer grupo son las actividades regulares de vacunación. ¿Cuáles son las actividades regulares de vacunación? Las que se hacen todos los días en todos los establecimientos de salud. Ustedes viven en Ollón, si quieren vacunarse, van al centro de salud de Ollón, tienen una vacuna para la influenza, le van a vacunar, sea martes, o jueves, o viernes. Hay alguien que está encargado de aplicar la vacuna. Todos los días. Esas son las actividades regulares de vacunación, pero también hay actividades complementarias de vacunación. La más popular de todas es la Semana de la Vacunación de las Américas, que debe hacerse todos los años en la última semana de abril. Y todas las semanas se moviliza el país para vacunar a todos los que, digamos, los grupos donde haya brechas. Y se hacen también, además de esa Semana de las Américas, barridos y ese tipo de campañas para ir cerrando brechas. Entonces, eso es lo que corresponde a la ejecución. Y aquí, la siguiente, por favor. La ejecución, la siguiente diana, por favor. En la ejecución hay que tener en cuenta el esquema nacional de vacunación, que incluye 17 vacunas, como les he mencionado, que aparecen ahí. Y entonces, ustedes están viendo que para los recién nacidos, por ejemplo, hay que aplicarle la 1 y la 2, la BCG y la hepatitis, a los menores de un año, de la 3 a la 13, en mujeres embarazadas, de la 14 a la 17, y así para cada uno. Hay grupos, por ejemplo, que tienen una población vulnerable, hay que vacunarle con hepatitis B, y en adultos mayores hay algunas vacunas que también hay que aplicarle, ¿no? Fundamentalmente antineumocócica y la contra la influenza. Entonces acá en esta gráfica, en esta diapositiva, se ven claramente de las 17 vacunas que forman parte del esquema nacional de vacunación, a qué grupos etarios y a qué poblaciones les corresponde. La siguiente. La otra, el último tema es el tema del registro del sistema de información. Como les dije, es una etapa fundamental también ahora en la estrategia, porque como les dije, si no tenemos un buen sistema de información, todo nuestra estrategia se podría caer. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, entonces, esto del sistema de información está a cargo de la Oficina General de Tecnología de la Información del MINSA, que establece los criterios de registro. Ellos han elaborado una serie de formatos en el que se debe registrar la información. Inclusive para determinado tipo de vacuna hay un formato determinado. Y entonces personal de salud es capacitado en el llenado de estos formatos
y el ingreso de la información, así como de hacer un chequeo de la calidad de la información del registro, ¿no? Entonces, eso es importante ir supervisando cuando nosotros seamos los responsables de la estrategia cuando vayamos a nuestros servicios, porque de eso depende una buena programación y ejecución de la estrategia. La siguiente, hay responsabilidades bien repartidas en este tema del sistema de información. La siguiente, Diana. Y en este punto, para recordarles también en el año 2017, algo que ya mencionamos hace un rato, en 2017 se aprobó el padrón nominal distrital en menor de 7 años. Este padrón nominal consta de 38 variables. Son, digamos, responsabilidad de ser monitoreados por la Oficina General de Tecnología de la Información. La siguiente, por favor. Pero que lo hace en coordinación con la RENIEC, ¿no? Que actualizan la información de los, digamos, de los niños que están en ese padrón. Y que esta base de datos es la que tiene que ser usada para el cálculo de las vacunas que se van a necesitar, y la población, las coberturas y las metas físicas que se van a establecer para el proceso de vacunación. Y el AICMIT, que es el encargado de registrar y recabar y sistematizar los datos sobre las vacunas y las jeringas que se usan. Entonces, están bien repartidas las tareas en cuanto a la información de todo lo relacionado a esta estrategia, ¿no? De vacunas y jeringas, lo ve DIGEMIT. El Jornal de Salud se registra. La OCTI es la que monitorea el registro adecuado de información. Lo siguiente, vamos a ver ahora la última idea que está dando ahí Diana. Y en este caso tenemos que hacer monitoreo y evaluación que nos va a permitir medir los avances y realizar los ajustes y las correcciones necesarias en esta estrategia. Pero también evalúa los indicadores de estructura, procesos y resultados. Entonces, cuando tengamos la responsabilidad de estar a cargo de esta estrategia, tenemos que ver primero, pues, antes que empiecen, por ejemplo, ya la Semana de las Américas. Ya sabemos que viene en la última semana de abril, entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que tengamos todos los equipos necesarios, de que haya un personal responsable de eso. Entonces, todo eso son indicadores de estructura, por ejemplo. ¿Podríamos vacunar nosotros sin una responsable operativa de vacunación? No. Entonces, primero hay que ver todo lo que son indicadores de estructura. Y después entraremos a lo que son los indicadores de proceso. O sea, en este caso, los indicadores de proceso más reconocidos son el porcentaje, las coberturas por cada tipo de vacuna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la diapositiva que estamos mostrando son las vacunas, las coberturas de la vacuna para neumococo, del 2009 al 2022. Y vemos que ahí lo más espectacular que se puede observar en esa diapositiva es que el año 2020, que fue el año el año inicial de la pandemia, se cae la cobertura de vacunación de 87 a 74, y ya se está recuperando de a poco, pero todavía no llega al porcentaje de cobertura que teníamos el año 2019, antes de la pandemia. ¿Ya? Entonces, en todo el proceso de vacunación hemos tenido problemas en esta pandemia. La siguiente.
Otro ejemplo con otra vacuna que también, para que vean en el mapa la diferencia que existe entre departamentos. Hay algunos departamentos que van bien, que están en verde, hay otros departamentos que están en amarillo, y otros que están en rojo, que tienen serios problemas en la vacunación de algunas enfermedades. La siguiente, todos estos son indicadores de proceso. Entonces, cuando veamos y analicemos y evaluemos cómo estamos en nuestras coberturas, vamos a tener un indicador que no estamos logrando nuestra protección muy adecuada. Igual la siguiente, para influenza, ¿no? Hay algunos lugares que están bien, otros lugares que no están tan bien, ¿no? Entonces, eso es la siguiente ahora. Y también tenemos indicadores de resultados. Aquí estamos viendo que el indicador más importante, que es el que publica ENDE, es la cobertura el porcentaje de niños y niñas con vacunas de acuerdo a su edad, ¿no? Eso es lo que nos va a medir cuál es el resultado de todo lo que se hace en la estrategia sanitaria de inmunización. La siguiente, por favor. La siguiente. Y ahí en esta diapositiva vemos que, por ejemplo, para menores de 12 años, el año 2019 igual teníamos una cobertura, digamos, muy aceptable de 36.7, pero que ahora en el año 2020 cayó a 61, como cayeron también las coberturas de menores de 36. La siguiente no se puede pasar. Y nos estamos recuperando. En el 2021 se subió un poco respecto al 2020, pero hasta ahora, y hasta la información que estoy presentando es al primer semestre de 2022, todavía no se logran las coberturas que teníamos al año 2019. No puedo pasar la lámina, ¿no? ¿No? No se ve el producto. Desde mi celular porque el internet está con problemas. Entonces, entonces, cuando hablemos de resultados, siempre nos vamos a hablar de niños con vacunas completas de acuerdo a su edad, y entonces tenemos que tener claro que hay, por ejemplo, los niños recién nacidos tienen que tener 2 vacunas. Si hablamos el resultado del proceso de inmunización en recién nacidos, tenemos que ver que todos los recién nacidos hayan recibido 2 vacunas. Si han recibido una, no ingresan a esta estadística, porque no son niños con vacuna completa. En los menores de 1 año tienen que haber recibido por lo menos 5 vacunas. Si no recibieron 5, no van a entrar en esta tabla. Ya igual para los niños de 1 año tienen que haber recibido 7 años cumplidos. Entonces ahí también es lo que generalmente está los niños con vacuna completa para el año de vida tienen que haber sido 7 vacunas. Y así sucesivamente para cada grupo de edad.
Y finalmente, quería mencionarles que ya se perdió totalmente la conexión. Ustedes están o se está avanzando, ustedes lo están viendo la de el lámina, ¿qué diapositiva están viendo ahorita? ¿Ya? Doctor, creo que ahorita no nota ninguna diapositiva. No sé si sea yo o, o tal vez su conexión, pero ahorita no estoy presentando nada. Pero ya era básicamente para mencionar que en esta última parte de la exposición referente a supervisión en la estrategia, se tenía que supervisar todo la estructura, o sea, el equipamiento, recursos humanos, cadena de frío que se tenía que tener para ejecutar bien la estrategia. En segundo lugar, había que ver los indicadores de proceso y ahí básicamente evaluaba la cobertura por cada vacuna. En tercer lugar, el indicadores de resultados en el que se veía básicamente la cobertura de vacunas completa. ¿Qué porcentaje de niños habían logrado de la población programada tener una vacunación completa? ¿Ya? Entonces, esas tres cosas ustedes tienen que tenerlas claras para hacerle seguimiento en el momento que corresponde. Finalmente, yo he mencionado la norma técnica 141 de 2018, que es la que rige todo el proceso de inmunizaciones a nivel nacional, pero el año 2020, en el contexto del COVID, salió una directiva sanitaria que complementaba, que incorporaba algunos conceptos en el tema de la vacunación, teniendo en cuenta el contexto del COVID. Y ahí básicamente se incorporó todas las digamos, recomendaciones que se hacían para contra el COVID y la adaptación que tenía que hacer el personal de salud con respecto a las vacunas regulares. Probablemente esta resolución haya motivado los valores que tenemos actualmente en coberturas, porque la recomendación era, digamos, cuídense y quédense en su casa, porque eran recomendaciones en general de mantener, de dejar todo lo que se había hecho anteriormente con respecto al proceso de vacunación. Ya no hagan campañas de vacunación masivas, en el establecimiento ya dejen lo de las oportunidades perdidas, si no tienen un ambiente aireado, tampoco lo hagan o sea, no vacunen en su ambiente normal porque no está suficientemente ventilado. Y bueno, en general, una serie de recomendaciones, eh, digamos, muy proteccionistas, que creo que en parte son responsables de las bajas coberturas que se lograron en los últimos 2 años. Bueno, era básicamente lo que yo quería conversarles con respecto al tema de inmunizaciones. No sé si hubiera alguna pregunta. Disculpen por la poca relación entre la presentación y la diapositiva.
¿Alguna pregunta? No, doctor. Ok, muy bien. Entonces, señores alumnos, mañana, por encargo del doctor Albites, mañana a las 8, nos encontramos para la práctica correspondiente. Eso es todo. Gracias.